Nuevamente la parte menos importante, lo que coge un pequeño número de los pacientes. La mayoría lo debimos ver en clínicas de falla cardíaca, no hay conflictos de intereses. Y es una paciente nuestra, es real, aunque hay un poquito de ficción acá. Una mujer de 54 años, maestra de escuela, con deterioro de clase funcional, un año de evolución, disnea progresiva, que ha ido hasta ortopnea, disnea paroxística nocturna. Pues la examinamos, trae exámenes previamente de otros cardiólogos, venía con un bloqueo completo de rama derecha, con QRS de 125 milisegundos, un eco con una cardiopatía dilatada, con un ventrículo con aumento de los volúmenes, un diámetro diastólico más de 80, 12% de fracción de eyección, insuficiencia mitral funcional, 2/4, una presión sistólica arterial pulmonar de 58, un cateterismo cardíaco que no muestra lesiones coronarias, tiene también un derecho que muestra hipertensión pulmonar, aunque no le hicieron pruebas de reactividad, no es chagásica, lo descartamos, no tiene antecedente de hipertensión, no es diabética. Se ha rehospitalizado en los últimos 3 meses con un promedio de 5 a 10 días de hospitalización, bueno, promedio de 5 días, ¿cierto? La mínima de 2 y la máxima en urgencia solamente, la máxima de 10. Y tiene todo el manejo que nosotros consideramos neuromodulador, tiene carvedilol, enalapril, espironolactona, furosemida, miren las dosis, digoxina. Persiste en clase funcional 3-4 a pesar de eso, con ingurgitación yugular. Frecuencia cardíaca 78 por minuto, la presión arterial es 108/72, hepatomegalia 4 centímetros por debajo del reborde costal y edema grado 3 en miembros inferiores. Y no ha respondido a ese tratamiento con que llega. La pregunta es si es tiempo de moverse a algo más, y esa es siempre la pregunta. Entonces las opciones serían de votación, tenemos para votar, ¿no? O si no, todos levantan la mano. Primero, la paciente es refractaria al tratamiento y hay que hacerle o hay que moverse a trasplante cardíaco, o es refractario pero no podemos hacer trasplante, no es el momento, no es la persona para trasplante y paliación de inotropía intermitente, o es refractario, dispositivos de asistencia ventricular. Acuérdense que se ha hospitalizado ya 3 veces en poco tiempo. O refractario, ¿de qué estás hablando? Hay muchas más cosas que hacer. ¿Qué piensan ustedes de esas 4 opciones? Si no sabe, no vote. Si sabe, vote ya. No, mentira. ¿Sí? ¿Sí está habilitado la votación? Ok. Veamos, esta respuesta debe ser interesante. Se ha hospitalizado 3 veces en los últimos meses. Parece refractario desde mi punto de vista. Bueno, la respuesta mayoritaria es... Increíble que haya estado dividido, ¿cierto? Fíjense, bueno, ganó la respuesta que es correcta. Este paciente no está refractario, ¿cierto? Fíjense, esto es estadio C. Nosotros cuando llega el primer paciente no podemos saber, o la primera vez que nos llega el paciente, si realmente es un estadio C o ya está en estadio D. Pero estas son las cosas que hay que hacer y hay muchas más cosas que hacer. Si ustedes ven los parámetros fisiológicos, acá lo coloco en interrogación, antes era una afirmación, los quería confundir, ¿cierto? Frecuencia cardíaca elevada, con congestión persistente, congestión en miembros inferiores, dosis subóptima de toda la medicación, que no sabemos si es porque no lo está tolerando y se paró ahí. Así que esta paciente tiene muchas cosas que hacer. ¿Tú qué harías, Clarita, con esta paciente adicional? ¿Cómo la optimizarías? Está en ritmo sinusal, ¿cierto? Que un QRS de 128 milisegundos con un bloqueo de rama derecha. Con esa presión a mí no me da miedo subirle el beta bloqueador. Absolutamente claro. Y le daría un poquito más de diurético para descongestionarla. Absolutamente. ¿Hasta cuándo crees tú que es la dosis que podríamos dar? No hay una dosis top, lo que el paciente necesite, o incluso la opción de combinar, hacer bloqueo tubular dual, en lugar de irnos a dosis más altas de furosemida, es otra alternativa en este caso. Absolutamente de acuerdo. ¿Y la frecuencia qué te parece? ¿Podríamos hacer algo más con eso? Le subo primero el beta bloqueador y si vemos que ya estamos en la dosis que si no baja, ibabradina. Exactamente. Bueno, todo eso que dice Clara, lo hicimos. Bueno, si tiene anemia, qué otras cosas puede tener relacionadas que podamos cierto. corregir. Absolutamente. Eso, lo importante es que la metimos en un grupo multidisciplinario, que es realmente la respuesta, la evaluación de nutrición, no estaba anémica, la creatinina, la depuración era baja, 45, pero una creatinina no 3, y se optimizó todo el manejo, llegamos hasta 12.5 de carvedilol, y la frecuencia seguía por encima de 70, por lo cual le pusimos ibabradina, y la paciente, desafortunadamente, bueno, esto es... esa es la respuesta. Hay muchas cosas que hacer antes de enviar a un paciente o escalar a una clínica de insuficiencia cardíaca avanzada.
¿sí? Pero es muy importante, si no tienes una clínica de insuficiencia cardíaca avanzada, tienes que tener una clínica de insuficiencia cardíaca. O tienes que tener un equipo multidisciplinario que vea a estos pacientes, porque esto es parte del problema de que un paciente realmente no es refractario, porque también necesita educación, evaluación por psicología, por nutrición, ver todas las posibles reacciones adversas y poder controlarlas, porque podrían por kilogramo minuto. Entonces, nuevamente les hago una pregunta. Ya teniendo esta paciente así, insistimos en manejo médico, podríamos hacer más cosas, podríamos colocar, por ejemplo, inotrópicos intermitentes o ingresarla para ponerle inotrópicos periódicamente o trasplante cardíaco, lo que les dije, inotrópicos intermitentes, o pensar de una vez en un dispositivo de asistencia ventricular. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué harían? Ponle menos, en 15 segundos votan. ¿Ya pueden votar? ¿Ya pueden votar? ¿Ya llevan 34? Son más. 2 segundos. Listo, veamos cuál es la respuesta. Inotrópicos intermitentes. Dejaron seguir por mi respuesta. Bueno, eso es interesante porque eso está dentro de las opciones, ¿cierto? Este es un estadio de falla cardíaca, esto es lo que nos dice, esta gráfica es muy conocida, la doctora Marilyn Jisup, no sé si está, acá está. Y acá están las posibilidades de tratamiento, están desde las asistencias como terapia puente o terapia de destino, trasplante, inotrópicos y el tratamiento paliativo. Es verdad. Para contestarle esas preguntas, porque fíjense que esta paciente tiene un consumo pico menos de 10, primero quiero mostrarles algo, porque uno cree que esto no es un problema tan frecuente, pero eso lo publicamos también en la separata o en el suplemento de clínicas de insuficiencia cardíaca. Es un cálculo teórico de cuántas personas en Colombia podrían estar refractarios teniendo en cuenta una incidencia de insuficiencia cardíaca del 2.3% y que un 55% de esos pacientes tienen insuficiencia cardíaca con función sistólica disminuida, que un 5% tienen clase funcional 4 y otro 10% algo que llaman los gringos clase funcional 3B, que es muy avanzada, muy sintomáticos, pero no ortopnea como tal. Es casi 45.000 personas serían candidatos en estos momentos o están muriendo realmente de insuficiencia cardíaca. Un predictor muy importante de mortalidad desde hace 30 años, y el estudio clásico de la doctora Mancini, es el consumo pico de oxígeno, y un consumo pico de menos de 10 mililitros por kilogramo predice una mortalidad de más del 60% al año de seguimiento. Desafortunadamente los inotrópicos no han impactado en el riesgo y los scores de supervivencia también nos ayudan a estratificar si ese paciente realmente está en la etapa final, y si yo no soy un centro de falla cardíaca avanzada, probablemente ese sea el momento en que me debería mover a remisión de un centro que tenga a la disposición de trasplante cardíaco o otro tipo de terapias o paliación. Ahorita hablaba con unos colegas de Ecuador que me decían que no tenían trasplante y que no tenían asistencias, y eso claramente, independiente de la edad y del paciente, hace que el paciente vaya a cuidado paliativo, porque es muy difícil que le trasplanten a un paciente en el extranjero. En Colombia no se puede, desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo tomarlo, pero es de esa manera. Entonces, nosotros tenemos trasplante cardíaco y los inotrópicos no cambian la mortalidad, pero eso es una cosa que es difícil a veces de cambiar. Ahorita les voy a mostrar por qué. Fíjense esto es la misma separata, el suplemento, y un excelente capítulo muy práctico escrito por Juan Esteban, que muestra cuáles son las indicaciones.
es una paciente refractaria, le volvimos a hacer un cateterismo y el gradiente transpulmonar era menos de 15, además de eso la presión, las resistencias pulmonares que estaban elevadas bajaba más del 50% o bajaba menos de 3 unidades Boots. Entonces era una paciente que tenía criterios e indicaciones para trasplante y no tenía ninguna contraindicación absoluta. Esta separate, ese suplemento es increíble, así que los que no lo tienen, bájenlo de la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología de la revista. Nosotros tenemos trasplante cardíaco, o sea que nuestra opción es trasplante cardíaco y estos son los centros que hacen trasplante en Colombia. Esos son los centros donde hay que remitir a los pacientes, donde se deben repetir 4 en Bogotá, ¿sí? Hospital San Ignacio, Chayo, Fundación Cardioinfantil y Clínica Colombia, 2 en Cali, Valle Lili y Dime, Cardiovid en Medellín, donde la mayoría de ustedes estuvieron, y la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga. Entonces tenemos 8 centros que realizan trasplante cardíaco en 4 ciudades de Colombia, casi que distribuidas en toda la geografía. Falta de pronto algún centro en Leticia o algo así, pero bueno, de resto están los centros donde pueden remitir a los pacientes para trasplante. En nuestro medio, a menos que el paciente no tenga soporte psicosocial, no considerar inotrópicos hoy se consideran cuidado paliativo porque no disminuyen la mortalidad, no sería una... Pero uno lo puede decir, insisto en manejo médico, le pongo inotrópicos y veo si mejora algo la función. Pero voy a mostrar algo que de pronto los va a hacer desistir de esta idea. Estos son pacientes refractarios. Y este estudio me fascina porque este estudio se publicó en el 2001. Me fascina, pero es tétrico. Sí, es pacientes refractarios que se van a manejo médico en el 2001, donde teníamos todos, betabloqueadores, IECA, inhibidores de aldosterona e inotrópicos, ¿cierto? Versus unos que se van a una asistencia ventricular, el inicio de las asistencias, una asistencia pulsátil que es el Hermet XB. No les importa el estudio, pero bueno, se aleatorizaron en el ensayo clínico a manejo médico, ¿sí? La mitad de los pacientes, 129 personas, 61 a manejo médico, 68 a manejo o tratamiento médico habitual o a HeartMate, perdón, el XB, y esos pacientes tú hablaste con ellos. Les hiciste firmar un consentimiento informado, conociste a la familia y las decidiste que iban a cualquiera de las 2 alternativas. Pero fíjense esto es lo interesante, no importante el resultado del estudio. A los 6 meses el 56% del grupo de manejo médico y 40% en el grupo de HeartMate estaban muertos. Y fíjense a los 12 meses, 82% del grupo de manejo médico estaban muertos y 68% en el grupo de HeartMate. ¿Sí? A los 11 meses o a los 18 meses solamente había 15 pacientes vivos, 129 entraron. ¿Sí? A los 2 años solamente 8 sobrevivían y 95 y se igualaron las curvas. El 95% en ambos grupos estaban muertos. Y al final del estudio, básicamente todo el mundo estaba muerto. Los que tomaron las muestras, los investigadores. Impresionante, un solo paciente que logró llegar a trasplante estaba vivo. Y dice, bueno, pero eso no nos pasa a nosotros. Sí, ese estudio tuvo que haber sido hecho en el África, sí, o en algún sitio en Mozambique. Esto no nos pasa a nosotros. Nosotros no vemos pacientes morir de esa manera. Ese estudio fue hecho en 21 de los mejores centros de falla cardíaca y trasplante de Estados Unidos, ¿sí? Ese es el estudio REMATCH 1, obviamente tenían a HeartMate 1, fueron los centros, y todos se les murieron. Todos. A nosotros realmente nos va mejor. Y eso es lo que yo llamo la paradoja de la insuficiencia cardíaca. Porque ese es el problema, tú tienes cáncer, aunque sea un vaso celular en la punta de la nariz, que no es capaz de matarte, bueno, es capaz de matarte, pero no tan rápido, ¿sí? De muy buen pronóstico, si lo estirpas y crees que vas a morir. Pero te dicen falla cardíaca y no es tan grave, bueno, que hay que tomar. Así que hay que hacer, doctor. Necesito estar vivo de acá a 50 años. Y esta es la historia natural. Empieza la insuficiencia cardíaca y acá te estabilizas con el manejo que ya conocemos y ojalá te tenga un grupo multidisciplinario, pero vas a tener descompensaciones y reingresos. Y el problema es que acá te va a ver Pedro Pérez, el doctor Pedro Pérez, muy amable, y te va a dar alta cuando te sientas mejor. Y para él, tú estás vivo los próximos 50 años, pero la próxima hospitalización te va a ver el doctor Julián González, ¿sí? Y te va a dar alta con una buena clase funcional después de ponerte inotrópicos y diuréticos y va a creer que vas a vivir otros 50 años y después te va a ver Adriana, ¿cierto? Sí, ella no va a creer eso porque te va a meter en una clínica de falla cardíaca, pero nadie sigue ese paciente. En nuestra mente es lo que yo llamo la inmortalización del paciente,
Ese paciente está muriendo, pero como no lo vuelves a ver nunca, siempre está vivo hasta que te encuentras al familiar 2 años después y le preguntas, ¡oh, Panchito, ¿cómo está? Doctor, Panchito se murió, pero ¿cómo? Si acá salió muy bien. ¿Qué le hiciste? Furosemida e inotrópico, ¿cierto? Desafortunadamente no disminuyen la mortalidad y estos pacientes están muriendo. Y el punto importante es que cuando los mandamos a trasplante, ¿sí? Una doctora hizo una intervención de Cardiovida hace poquito sobre eso y tiene razón, a veces es muy tarde porque aún el trasplante en esos pacientes ya es tardío cuando el paciente está en una etapa tan terminal que es muy difícil llevarlo. Así escoger este punto, si como dicen los gringos, sweet spot, en donde el paciente no está tan temprano para ser trasplantado, ni tan tarde como para el trasplante sea un desastre, es muy, muy importante, ¿cierto? Los pacientes se mueren de insuficiencia cardíaca en cualquier centro del mundo. Si no los ves, no se mueren, obviamente. El trasplante tiene problemas también, sobrevida corta, la sobrevida media es 10 años y la sobrevida media condicional es 13 años, o sea, si sobreviven el primer año van a sobrevivir en promedio 13 años, hay escasez de donantes, la supresión inmunológica es un desastre y el rechazo, sobre todo el vascular, es un problema. Y el otro problema más importante es que solamente cubre un pequeño grupo. Imagínense donde recibiéramos los 50.000 que les dije, ¿sí? Un pequeño grupo de los pacientes que están realmente refractarios. El resto de pacientes están muriendo. Así que claramente ser una paciente para trasplante cardíaco en nuestro medio, ¿sí? Y no remitirlo es decir que el paciente está muerto, pero por lo menos colócalo en tratamiento paliativo, si no, no estás haciendo nada. Pero hoy en nuestro medio este paciente debe ir a un centro de trasplante. Con todos los criterios de refractariedad y no encontrando más que optimizar, incluimos en la lista de trasplante cardíaco y durante la evaluación un desastre, ¿sí? Salió una infección por HTLV1 latente, no consideramos que fuera una contraindicación absoluta, simplemente teníamos que inmunosuprimir poquito, ¿cierto? Y cuidar nuestra inmunosuprimión, pero desafortunadamente los PRA, el PRA1 y el PRA2, salieron muy altos y esto es PRA poblacional, PRA normal convencional, el poblacional era más del 98% y eso significa que este trasplante tenía muy pocas probabilidades de hacerse, por lo menos en Colombia, por lo menos en nuestra forma de hacer matching para hacer HLA y cross-match. Entonces las opciones son, y esta es la última pregunta, ¿continuamos el plan de trasplante cardíaco? ¿O pensamos en inotrópicos intermitentes como manejo paliativo? Ya, bueno, intentamos hacer trasplante, ¿eh? O lo colocamos como un dispositivo de asistencia ventricular como puente. ¿Y como puente a qué, además? ¿Qué creen ustedes? Esta votación va lenta, ¿no? Voten masivamente. No. Solamente 10, faltan 4 segundos. Es una decisión difícil, ¿cierto? Y no hay una respuesta correcta, ¿cierto? Pero también depende de dónde estén. Es un mal trasplante, pero el paciente se va a morir. Así que podrías intentar hacerlo y era a veces lo que hacíamos antes. Pero estos pacientes tienen el problema de que le estás quitando un órgano con esta escasez que tenemos ahora a un paciente que tiene mejores probabilidades de supervivencia, ¿sí? Es un problema, es un dilema moral complejo porque también es decirle a un paciente que lo vas a pasar a paliación y un mal trasplante podría ser mejor que paliación. Eso es muy difícil de definir y eso es lo que tener todas estas tecnologías y esos son los dilemas en que nos mete tener estas cosas hoy. Inotrópicos es una opción también. Ya, bueno, hicimos todo lo posible y hasta hace 3 años no se colocaba una asistencia como terapia de destino en ninguna parte de Latinoamérica, así que claramente eso probablemente sea la opción real. Afortunadamente para esta paciente, 2 o 3 meses después de que se puso refractaria y habíamos decidido casi manejo paliativo, aprobaron dispositivos de asistencia y nos estábamos preparando hace mucho tiempo para colocar un dispositivo de asistencia. Ojo que no hay una respuesta correcta. Cualquiera de las 3, de acuerdo al contexto, de acuerdo a donde estén, de acuerdo a la evaluación de su centro, de acuerdo a de las condiciones del paciente, del apoyo, de la red, puede ser correcta, pero una buena paciente, ya lo sabíamos por la evaluación de trasplante. Tomamos la última opción y ya les dije, las otras podrían ser de acuerdo al medio y de dónde estén. ¿Sí? Estos son
esto es lo que ha pasado en los últimos 10 años y esto ha sido apasionante, cómo hemos evolucionado. Los centros que están haciendo asistencias ventriculares, el 99% de corto término o término mediano en pacientes con falla cardíaca aguda, pero cada vez está creciendo más el número de centros que están utilizando esta alternativa para mejorar a sus pacientes, pero esta paciente obviamente requería una terapia definitiva. Y la Fundación Cardiovascular empezó su programa de terapias definitivas hace aproximadamente 4 años. Aquí está un gran grado de recomendación 1B, las anteriores, ¿cierto? Estas bajó un poquito, por eso ni las traigo, porque creo estas bajó a 2A con nivel de evidencia B. Esto antes era nivel de evidencia 1 con grado de recomendación 1 con nivel de evidencia B. En ambos escenarios, uno puente a trasplante, que claramente no es esta paciente, pero hay muchos pacientes que pueden mejorar con una asistencia y llegar a un estado mejor para ser trasplantados en mejores condiciones. Desafortunadamente, por el costo, nosotros como programa decidimos que colocar a un paciente en un dispositivo para los 6 meses, muy caro, hacer un trasplante muy caro, no era una acción válida en nuestro medio, pero es una de las principales indicaciones. Antes era la mayor indicación, hoy es el 40% de las indicaciones en Estados Unidos y Europa, y el 60% ya, que antes era la menor tasa, lo utilizan como terapia de destino. Ese es el que teníamos aprobado, el que se nos aprobó en Colombia, pero hay 3. El otro muy interesante es el hardware, ¿sí? Y también está el corazón artificial total, es básicamente un rotor, es una que utiliza fuerza helicoidal, como el tornillo de Arquímedes, ¿cierto? Unido a un soporte, que son 2 soportes de Ruby, y la razón es por la fricción. Acuérdense que esto, si las partes que están ancladas son las que se desgastan, y si es terapia de destino, queremos que dure mucho, mucho tiempo, pero que empezó a mejorar. El Rematch 1 es un desastre, era una asistencia pulsátil, esta es una asistencia continua, los pacientes no tienen pulso, ¿sí? Tomamos la presión con un Doppler y da solamente asistencia del ventrículo izquierdo. Si este es el inlet, el que va colocado en el ápice del ventrículo izquierdo, y el outlet que se conecta directamente a la aorta y saca la sangre, hace el bypass de la sangre del ventrículo izquierdo directamente a la aorta por la vía larga. Pronto tendremos, o muy pronto, algunos que se vayan por la vía corta, que es por dentro, ¿cierto? Sí, esto es lo que se hace como terapia de destino, y este fue el primer paciente que tuvimos con un HeartMate. Mírenlo, ahí ven el inlet y este es el outlet llegando a la aorta. Este falleció rápidamente porque no tenía EPS. No, mentira, era un cerdito, fue el primer caso. El primer caso que hicimos, lo hicimos en un cerdo hace 4 años y sí falleció. Sí, después es el que se comieron ayer en él. Pero nos ayudó obviamente a conocer la técnica, a ensayar lo que hacíamos. De hecho sobrevivió todo el tiempo, lo que pasa es que nos tocó desconectarlo. El último lo desconecta, el último cierra la puerta, y fue nuestra primera experiencia. Y esta es la paciente, esa foto, todas las fotos que ven están autorizadas por los pacientes. Este es el primer caso, esta es la paciente real, esta es la del caso real. Ese es 2 días después de la aplicación o la colocación del HeartMate, una cirugía de 6-7 horas. Sí, esos son los nietos, aunque ella es joven, y esto es 10 a 15 días después en su proceso de recuperación. Obviamente estos pacientes llevan todo el esquema que hacen los demás pacientes, también de trasplante o de revascularización en el gimnasio. Ahí ven las 2 baterías y ven el computador central y el dry line, que obviamente sale de su cuerpo y se conecta al computador central. Esta es la paciente también rehabilitándose, sin mucho miedo, ¿cierto? Ahí, aunque casi le cae la bolita ahí y desconecta el aparato. Y eso obviamente también se publicó. Estos son nuestros primeros 3 casos de un corazón artificial. Eso, como ven la radiografía, sí parece que estuviera despegado en la, pero esto es obviamente una parte plástica que no es radiopaca y no se ve en la radiografía. Eso es nuestra experiencia, fue el primer dispositivo colocado en Sudamérica en la historia de un paciente con corazón artificial. Lo importante es que se requiere un equipo detrás, un equipo, y esto es muy importante. En falla cardíaca avanzada, el cirujano cardiovascular no puede ser un pistolero solitario, ¿sí? Que vamos a hacer o no. Hay un equipo que toma decisiones y compone el cirujano cardiovascular, el equipo de asistencia ventricular, el equipo de falla cardíaca avanzada, y tratamos de tomar las decisiones correctas, aunque a veces es muy difícil y a veces hemos tenido diferencias, pero tratamos de buscar un consenso en todas nuestras
en las decisiones que tomamos. Y a veces toca tomar decisiones en horas o minutos. No son estos pacientes crónicos con falla cardíaca avanzada y refractaria en la casa de Intermac 4, no les mostré la clasificación de Intermac, pero después, algún día, así que tomamos la decisión de tener un chat, lo tenemos hace 2 o 3 años, para tomar decisiones rápidas en pacientes en cuidados intensivos, y pasan cosas como esta. Esto es un chat real, ¿sí? Un paciente que llevamos en ECMO 3 semanas con falla cardíaca refractaria, ¿sí? Y ya no sabemos qué hacer, estaba sangrando, consumiendo fibrinógeno. Entonces María Juliana pregunta si algo como trasplante, puente de trasplante. Yo sí me pongo a poner un Hermes 2 como puente a nada, ¿cierto? Pero gracias a Dios 5 minutos después salió el trasplante. Me acababan de llamar mientras yo estaba desesperado. Entonces ya acaba de salir el corazón y le pusimos su trasplante al señor y está muy bien. Esto fue hace más o menos año y medio. Pero poder comunicarnos entre todos, acá están el cirujano, el jefe de cuidados intensivos, somos 5 nomás. Tampoco puedes tomar decisiones entre mucha gente. Y otra cosa es que podemos utilizar este soporte para buscar otros pacientes que están muriendo en otros lados, pacientes que realmente sean tributarios, y en esto somos muy selectivos, y tenemos un servicio de aviones que transportan ECMOs. Mandamos nuestra hemóloga, una enfermera que hemos entrenado durante un año en manejo de ECMO, al jefe de equipo de ECMO, que es Leonardo Salazar, y hemos en estos momentos buscado en casi todo el país más de 17 personas a las que instalamos allá directamente el ECMO, o lo hacemos o los traemos a nuestro centro, depende de la estabilidad, y le colocamos la asistencia ventricular y después con eso tomamos decisiones. Estos son 3 de nuestros pacientes con HeartMate. Hoy llevamos 7, ¿cierto? Ahí vieron en la gráfica 3, pero se ha acelerado en el último plazo, y son increíbles, tienen diferentes cosas, y aunque todos son puente a trasplante, por ejemplo Andrés, que tiene 16 años, que es una miocarditis severa, siempre hemos esperado que ese ventrículo recupere hipertensión pulmonar severa fija. Entonces probablemente eso baje y no sabemos si sea candidato a trasplante, pero si ustedes le preguntan a él, él no se quiere quitar el aparato. Dice: a mí déjenme con el aparato. Esa es una paciente que vivió en Canadá mucho tiempo y vino en falla cardíaca severa, estuvo en Bogotá, nos la remitieron precisamente en malas condiciones generales y la colocamos también en un HeartMate 2, y esta es una profesora de 67 años, fuera del tiempo para trasplante, pero una paciente que recibió quimioterapia 10 años atrás para un cáncer, con falla cardíaca refractaria, a punto de morir, sin opciones, porque acá trasplante no era una opción. Se hubiera podido haber estudiado para eso, pero ya teníamos una terapia que nos podía garantizar que estuviera viva. Estos pacientes hoy están en clase funcional 1, es increíble, se han recuperado a sus vidas normales, y obviamente hay que tener todos los cuidados que requieren estos equipos, pero hasta hoy, y espero que siga siendo así, aunque tarde o temprano no va a ser nuestra supervivencia 100%. Eso es costoso, es muy costoso. ¿Sí? Tanto como trasplante, tanto como asistencia. Por eso esto es lo menos importante. Lo menos importante es lo que vimos todo el día, cómo evitar que los pacientes lleguen a esto. Pero si no evitamos que lleguen a esto, ¿cómo no darle esas opciones? ¿Cómo no darle esas opciones a personas que pueden ser nada de nosotros, pero que tienen el mismo derecho a vivir y que tienen familia como nuestro núcleo familiar? Así que avanzar en opciones más allá de solamente el manejo médico es una obligación, pienso yo. Y cuando a mí me preguntan el costo, yo siempre utilizo una frase del Talmud, y el Talmud dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Muchas gracias.